¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Juan, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar una vez más esta idea, tenemos hoy una invitada que nos va a compartir una historia que creo va a ser de mucha bendición. Pero antes de poder introducirla, antes de poder presentárselas a cada uno de ustedes, déjenme recordarles, importantísimo, que vayan a nuestra página de Facebook, de Instagram, a nuestro TikTok, le den seguir, le den me gusta y por ahí nos ayuden a compartir de pronto y estas historias pueden ser de mucha bendición para varios que de pronto ahorita no las conocen, no las han escuchado, no las han encontrado y ustedes nos pueden ayudar en eso. Así que vayan por favor a nuestros perfiles, aparecen por aquí para que sepan cómo encontrarnos y dónde encontrarnos y otros puedan ser bendecidos. Cada episodio probablemente ustedes ya lo están viendo ahorita a través de YouTube o lo están escuchando en Spotify o en podcast de Apple. Así que cualquiera sea el medio, asegúrense de disfrutar de la historia de esta semana y de las otras que ya están por ahí guardadas y compartidas en cada uno de estos sitios. Quiero hacer una mención especial y por aquí Henry me va a ayudar, ¿verdad? Estamos inaugurando una tercera toma porque estamos estrenando y estamos muy contentos de hacerlo. Ya están viendo también a nuestra invitada, ahorita la presento. Pero quiero agradecerle a nuestros amigos de Metálicos Herrera. Ellos nos ayudaron y quisieron darnos este bonito regalo, ¿verdad? Estamos muy contentos por poderlo mostrar. Ya nos moríamos por poderlo mostrar. Y bueno, aquí está. Agradecemos mucho y de paso, si de pronto a ustedes esto les gusta, créanme que es un trabajo de muy buena calidad. Vayan por favor a la página de Facebook de Metálicos Herrera. Lo pueden encontrar en Facebook. De hecho, va a aparecer ahorita aquí el perfil para que ustedes puedan ir. Vamos a dejar el enlace, yo creo que también en la descripción, para que se den una vuelta. Ellos hacen trabajos en básicamente lo que es todo Tamaulipas, o al menos la parte donde se concentra más la gente. Y estamos hablando de Matamoros, estamos hablando de Reynosa, estamos hablando de Laredo. Bueno, de pronto alguien se puede enojar conmigo por lo que acabo de decir. Las partes que yo conozco, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, ahí los pueden encontrar. Y la buena noticia es que, ustedes lo saben, nosotros estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez. Pero miren, llegó hasta acá. Así que tranquilamente pueden hacer su pedido y de alguna u otra manera les va a llegar sano y salvo y listo para que lo puedan usar en lo que ustedes así lo necesiten. Entonces, en Metálicos Herrera, muchas gracias, amigos de Metálicos Herrera, por darnos la oportunidad de compartir este bonito logo de Juan con cada uno de los que están viendo este episodio. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, ¿no? El gusto es de nosotros. Gracias por tomarte el tiempo. Hoy es un día ajetreado, ¿verdad? Sí. Usualmente yo traería la camisa de Juan, pero es un día ajetreado y quisimos aprovechar. Y gracias, Pati, por tomarte el tiempo. Pero cuéntanos un poquito más de ti para que la gente pues te conozca, ¿verdad? Un poquito más, sepa quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Claro que sí. Pues mi nombre es Laura Patricia Martínez González. Soy originaria de Tepic, Nayarit. Aunque pues vivimos actualmente en Chihuahua, tenemos 6 años viviendo en Chihuahua y pues por el trabajo de mi esposo estamos ahí. Muy bien. ¿A qué se dedica tu esposo, Pati? Mi esposo es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es pastor. ¿Y cómo es ser esposa de un pastor? Eso lo vamos a dejar eso para otro podcast, ¿no? Ese es otro tema. No, creo que las historias van a hablar un poco de eso, ¿no? Claro. Creo que las historias que nos vas a platicar pues van a tener un poquito de eso. Pero bueno, en realidad la conversación aquí gira en torno a una pregunta, ¿verdad? Y es, ¿cuál fue ese primer momento o el más significativo en el que tú sentiste que Dios te estaba escuchando? En el que yo sentí que Dios me escuchó. Sí. Pues bueno, yo tenía 16 años, ¿sí? Ok. Pues yo crecí en un hogar católico. Muy bien. Y a mis 16 años yo recibo una invitación de mi abuelo materno para ir a una iglesia adventista. Sí, ahí es donde yo conozco la iglesia adventista. Es la que actualmente profesas porque tu pastor, tu esposo, perdón. Mi esposo también es tu pastor. Claro. Pero él es pastor de la iglesia adventista. Ok. Sí. Entonces, ¿conoces la iglesia a los 16? A los 16 Muy años, bien. así es. Llego yo ahí a la iglesia, generalmente ahí pues se hacen reuniones
grandes, que se les llama reuniones distritales. Ok. Y ese día pues me tocó llegar ese sábado ahí a la iglesia donde estaba todo el distrito. Yo llego con mi abuelo ahí a la iglesia y pues estábamos sentados enfrente cuando pues de repente pasa un muchacho a anunciar un programa para jóvenes que iba a haber en la tarde, la Sociedad de Jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando yo lo veo a él ahí, yo le pregunté a mi abuelo que, pues, ¿quién era ese muchacho? Era mi primera vez ahí en la iglesia. Ajá. Entonces, pues ya mi abuelo me dijo, mira, él se llama Tony Ortega, así lo conocen a mi esposo. Como Tony. Tony. Y me dice, solo que los muchachos de aquí de la iglesia no se fijan en las muchachas que no son de la iglesia. Ok. ¿Sí? O sea, tu pregunta era porque quedaste flechada ¿o cómo? Sí, porque yo lo vi a él y él me gustó cuando estaba ahí enfrente. Entonces, pues yo rápidamente pregunté, ¿no? Que quién era él. Y pues ya mi abuelo fue que me dijo eso. O sea, que pues no, como que no pongas tus ojos ahí porque pues él nunca se va a fijar en ti. No se va a fijar en ti. Ajá. Y yo decía, ¿pero por qué no? Y me dijo él, porque mira, tú vienes con ropa que pues no es la adecuada, pues yo iba en pantalón, ¿sí? Yo no sabía cuál era la vestimenta para un día de iglesia. Entonces él me dijo, mira, tú vienes así, las muchachas de aquí no se visten así. O sea, tu abuelo, ¿verdad? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Básicamente te estaba tratando de que no te hagas ilusiones. Sí. Él está buscando otro tipo de chica. Ajá, sí. Bueno. O sea, como que tú no perteneces aquí, él no se va a fijar en una muchacha que no profesa su misma fe. ¿Sí? Entonces, me dijo él, tú lo que tienes que hacer, si quieres un muchacho de aquí, tienes que orar. Yo no sabía lo que era orar, porque yo siempre supe lo que era rezar, ¿no? Es lo que me enseñaban. Entonces yo le dije, ¿y cómo que orar? O sea, ¿qué es eso? Y ya mi abuelo me dijo, pues orar es platicar con Dios. Tú tienes que decirle a Dios lo que tú quieres. Tienes que pedírselo. Y yo le dije, ¿así nomás? Me dijo, sí, solo platícale. Y yo dije, pues bueno, llegué a mi casa. Ese día en la tarde me arrodillé y yo le dije a Dios, Señor, yo no sé orar, pero espero hacerlo bien. Pero yo solo te quiero pedir que Tony Ortega sea mi novio. Directo. O sea, ya era definitivo. Sí. ¿Pero ese día platicaron o solamente lo viste? No. O sea, él y yo no tuvimos contacto para nada. O sea, solamente lo que viste dijiste, sí, nomás tiene que ser mi novio. Así es. Me parece bien curioso porque antes de platicar eso, ¿no? Que tu abuelito dice, si quieres tener un novio como un novio de aquí, un novio cristiano de la iglesia, lo que tienes que hacer es orar. Sí, pedírselo a Dios. Creo que el mensaje, es decir, por supuesto que él creía que la oración era relevante, me imagino, pero creo que él apuntaba todavía a algo mucho más allá, ¿no? En el sentido de que finalmente la oración lo que iba a provocar en ti, pues era que tuvieras una relación con Dios, ¿no? Claro. Es decir, estaba diciendo algo muy puntual que no sé si necesariamente se refería solo a eso, pero finalmente, como dices, era tu primera vez en la iglesia, estabas conociendo y dijiste, bueno, si se trata de orar, pues oro, ¿verdad? Sí. Oro. Porque en realidad, pues yo nunca había tenido una experiencia con Dios así, solo lo que escuchaba en la iglesia, ¿no? Y que en realidad, pues no era así como que algo muy grande. Así que, pues cuando mi abuelo me dice eso, pues yo dije, pues bueno, si se puede platicar con Dios, porque yo no sabía que yo podía platicar con Dios. ¿Sí? Claro. Entonces yo dije, si se puede platicar con Dios, pues le decimos. Pues sí, o sea, no es nada difícil. Entonces fue que yo empecé a orar. Y así que yo oré por mi esposo un poquito más de 4 años y medio. Ya te nos adelantaste un poquito con la historia, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo va a terminar, pero que bueno, a ver, es un final feliz. Hay un asunto ahí que me llama la atención también y que quiero señalar. De pronto, y por eso el asunto de la oración me parece algo fascinante, ¿no? Lo que la oración provoca son cosas que no se pueden explicar a veces, ¿no? Claro. Son cosas muy grandes, son cosas que a veces, sí, no sabemos cómo decirlas, ¿no? Porque son increíbles. Pero es un acto muy simple, es un acto muy sencillo de llevar a cabo. Estamos hablando de que una persona, en la historia que nos estás platicando, una persona que no había tenido contacto con lo que era la oración, tenías algo de contexto religioso, ¿no? Por lo que pues, tú practicabas, lo que te enseñaron. Pero no habías tenido contacto directo con la oración. Sin embargo, no bastó mucho más que te dijeran, ora. Si lo quieres, ora. Y pues
un poco, me imagino, repitiendo lo que veías, ¿no? El Sí. arrodillarte, decir, bueno, Señor, pues yo quiero que él sea mi novio. Sí. Y por eso creo que es muy importante, ¿no? De pronto alguien pudiera... Y a veces pasa, Pati, no sé, creo que a ti también te ha pasado esto que voy a decir. De pronto la gente dice, ¿puedes orar por mí? Ujú. Ora por mí, ¿no? Como si las oraciones de algunos fueran de más valor Que o las de fueran más otros. escuchadas que las del que quiere que oren por él, ¿no? Ujú. Y en realidad no es así. O sea, lo que nos estás platicando es de una chica de 16 años, que es la primera vez que ora, y que dijo, bueno, pues vamos a orar. Y finalmente, 4 años y medio después, pues la oración tuvo una contestación, ¿no? Así es. Por eso me parece algo muy, muy significativo. Y qué interesante porque tu encuentro con la oración, tu encuentro en ese sentido de saber que Dios te escuchaba, pues es en una época de la vida en la que a veces es complicado, ¿no? Para los muchachos. Ujú. Hoy sobre todo más, ¿no? Son escépticos, no terminan de creer todo lo que se les dice. Pero tú justo en esa dijiste, no sé si pasaba por tu mente, a lo mejor haciendo un poquito de memoria, bueno, a ver si es cierto, ¿no? De pronto, vamos a ver si funciona. Si se trata de ver, pues vamos a ver si funciona. No sé exactamente con qué... Sé cuál era el objetivo de orar, ¿no? Querías al muchacho que viste ahí enfrente. Claro. Pero no sé si tú recuerdes qué pasaba por tu mente cuando empezabas a hacer esas primeras oraciones. Pues sabes que sí, o sea, cuando a mí mi abuelo me dice que si yo quería algo, yo tenía que pedírselo a Dios, yo dije, pues si mi abuelo me lo está diciendo, mi abuelo es un hombre cristiano, entonces quiere decir que Dios sí escucha. O sea, de alguna o de otra manera funciona el poder Sí. platicar con Dios, ¿sí? Aunque al principio se me hacía como que algo muy irrespetuoso Ok. el platicar con Dios, porque pues quieras o no, viene uno con otra idea, ¿no? Claro. De que pues el respeto hacia Dios y uno piensa que el ponerte a platicar con Dios, estarle pidiendo es como que faltarle al Puede ser, respeto, ajá. ¿no? Hasta cierto punto. Pero cuando mi abuelo me dice eso y yo dije, pues si solo es platicar, o sea, tengo que platicar con Dios, pues entonces lo voy a intentar, ¿sí? Entonces yo empiezo todos los días, o sea, cada que yo podía, yo iba, me arrodillaba y yo le decía a Dios, ¿sí? Entonces fue como que empecé yo a tener una cercanía con Dios. De alguna u otra manera yo empecé a conocer a ese Dios que yo no conocía. Correcto. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia por mi propia cuenta y yo decía, algo aquí en la Biblia me va a decir porque Dios me puede contestar. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues yo oré. Los primeros 2 años yo le pedí a Dios que él fuera mi novio. Después, claro, en ese tiempo él, pues no, ni en el mundo me hacía, ¿no? Ok. Porque pues resulta que mi abuelo iba a otra iglesia a la que Ah, él ok. iba, ¿sí? Cierto, dijiste que era una reunión de varias iglesias, Sí. ¿no? Ujú. Por eso coincidieron. Sí. Pero no iban a la misma No, iglesia. no, Ok. mi abuelo pertenecía a otra iglesia. Ok. Entonces yo empiezo a asistir a la iglesia adventista, Pero a la de tu abuelo. pero a la de mi abuelo, ajá. Ok. Entonces yo ya no lo volví a ver a él. Pero no se te olvidaba. No, yo seguía orando por él hasta que ya mi abuelo me dijo cómo llegar a la iglesia donde él iba. Y entonces yo de repente pasaba solo pues para verlo, ¿no? Y ya me iba, pero no es que nos hablábamos o que tuviéramos una amistad, él y yo, no, para nada. Así que yo empecé a ir a la iglesia, empecé a involucrarme más. Yo dije, tengo que conocer más de este Dios, del que me dicen que me puede contestar lo que yo le pido, ¿verdad? Claro. Y me empecé a enamorar de Dios. Me empecé a enamorar de él, me empezó a gustar todo relacionado a Dios, todo. O sea, para mí era otra vida, era algo diferente, algo nuevo, bonito, que me llenaba. Entonces yo decía, no, pues así sí está padre poder platicar con Dios. ¿Sí? Qué interesante que lo digas así. Me parece de verdad muy interesante que lo digas así. O sea, porque no lo has dicho en el otro sentido, pero estabas enamorada, básicamente, ¿no? De Tony, ¿verdad? Sí. En la historia. Pero qué interesante, porque... Y era algo de lo que, sin haber platicado, pues, te decía, ¿no? Al principio. Creo que cuando tu abuelo te decía ahora, se refería al hecho de tener cercanía con Dios, ¿no? Sí. Para poder ser
cristiana, para tener una vida cristiana, ¿no? Como él quería, como Dios quería, y que entonces a lo mejor el deseo de tu corazón, ¿no? En este caso. Pero qué interesante, ¿no? Que dices, y terminé enamorada de Dios. Ah, sí. Porque eso es lo que pasa. A ver, y me parece, y por eso me atrevo a hacer la pausa, ¿no? Porque creo que de pronto, a veces lo hemos escuchado tanto, los que estamos en algún contexto religioso, espiritual, de pronto escuchamos muy seguido el hecho de que no, es que si pasas tiempo con Dios te vas a enamorar de Dios. Y lo hemos escuchado tanto que a veces decimos, es una frase más, pero sí pasa. O sea, sucede, ¿no? En la medida en la que yo estoy en la presencia de Dios, o sí, con Él todos los días, es inevitable confirmar su existencia, ¿no? Confirmar el poder que tiene. Lo vas viendo en el día a día y pasa. Eso sucede todavía. Y puede seguir sucediendo. Digo, por si de pronto alguien que nos está viendo no lo tiene tan claro. Puede seguir sucediendo. Dios sigue en el negocio, si podemos decirlo así, de enamorar personas, ¿no? Sigue en ese negocio. Sí, sí. Así que bueno, estás enamorada de Dios, pasan los primeros 2 años y ¿qué más? Bueno, después de esos 2 primeros años, yo dije, pues más que sea mi novio, a mí me gustaría casarme con él. Ah, ok. Entonces, pero todavía no se hablaban. No, todavía no nos hablábamos nada. Bueno. O sea, él en su mundo, yo en el mío, y para nada, no coincidíamos. Así que me pasaba algo bien curioso, que yo me veía casada con él, ¿sí? O sea, en mi mente yo me veía con él, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero entonces yo empecé a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que Él sea mi esposo. Entonces los siguientes 2 años y medio, casi 3 años, yo le pedí a Dios que Él fuera mi esposo. Okay. Así que esas eran mis oraciones. Esas eran cuando Él pues tenía su vida, tenía... Sí, claro. ¿Cuándo lo conociste? Porque la oración en algún momento se tuvo que... O sea, yo sé que ya lo habías visto antes, ¿no? Pero me refiero a cuándo de pronto empezaron a platicar ya... como oración contestada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, en mi primera federación que yo fui, fue un 14 de febrero. Ok. ¿Sí? Una federación, ¿qué viene siendo una federación? Digo, para quien no tenga ese contexto, ¿no? Ok, sí, una federación es como un evento para puros jóvenes cristianos de la iglesia adventista, ¿sí? En ese tiempo, pues, estábamos hablando que yo vivía en Tepic todavía. Y esa federación fue en una playa de allá de Nayarit. Así que me toca ir a esa federación. Y ahí se acostumbraba que se ponía como un buzón, ¿sí? Para meter cartitas y enviarlas a alguien en especial. ¿Anónimas o con nombre? Anónimas o con nombre. Ajá. Como quisieras. Así que, pues, yo mandé una carta y solo fue para él, ¿sí? Y yo recibí una carta que él me envió a mí. ¿Sí? Ah, okay. Entonces fue la única que yo envié y fue la única que él envió en esa ocasión. Así que fue como que ya tuvimos un poquito más ahí de sí, me imagino ya se habían visto, ya se habían saludado de alguna forma. Ahí en la federación. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, ya alguien nos había presentado, ya. Pero igual, hasta ahí, ¿no? Él, sus amigas, yo andaba con mis amigas, todo. Pero fue ahí donde tuvimos ya como que contacto, pues, por así decir. Uh-huh. Y luego, tiempo después. Y tiempo después, eso fue en febrero, en mayo, en abril, perdón, él me empieza a buscar a mí. Ok. Sí, o sea, ya se dio cuenta que yo existía. Sí, pues sí. Me empieza a buscar. Eso fue en abril, 22 más o menos de abril. Muy bien. Y un 1 de mayo, o sea, del siguiente mes, nos hicimos novios. Ahí la oración contestada. Ahí, hasta ahí va la primera parte. ¿Cuánto tiempo fueron novios? A los 11 meses de novios nos casamos. 11 meses. 11 meses de novios. Ajá. O sea que la oración fue contestada por completo. Ah, sí. Tan por completo que hoy hay 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos. Ajá. Muy bien. A quienes les mandamos un saludo. Ah, claro paso, que sí. ¿verdad? A los 3. Isaac, Sara, hijo, Cabet. Muy bien, claro. Un saludo para los 3. Que hay otro elemento aquí que me gustaría señalar, resaltar antes de que sigamos platicando. Y es el asunto de que a veces, y en este espacio hemos tenido de todo, ¿no? Uh-huh. Quien de pronto está orando y Dios contestó en ese instante, ¿no? Quien de pronto ora y Dios a lo mejor no contestó. Claro. Como quería. Y quien de pronto ora, como nos estás platicando, y
Pues sí, pero son 4 años y medio. Hoy se cuentan muy rápido, no sé, llevamos 20 minutos a lo mejor hablando, no sé cuánto tiempo llevamos exactamente, pero hoy se cuenta muy rápido, pero fueron 4 años y medio, ¿no? De orar, y luego platicabas 2 años de ni siquiera decir que son amigos. Y creo que eso es algo con lo que la gente puede conectar, porque creo que en algún momento de la vida, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? El hecho de que estamos orando y quisiéramos que la respuesta llegara rápido. Ya, ¿no? Tú que estabas aprendiendo y que estabas apenas encontrándote con eso. Yo sé que ahora, pues, la vida es así. Sé que seguro te han tocado momentos en los que igual has tenido que orar por mucho tiempo y esperar y esperar y esperar. Pero en ese momento, cuando estabas apenas aprendiendo, ¿cómo lidiabas con la idea de que orabas y orabas y orabas y orabas y no eran amigos ni siquiera? Porque estabas pidiéndole a Dios que fueran novios, pero 2 años oraste sin que fueran ni siquiera amigos. ¿Cómo lidiabas con esa idea? ¿O qué pasaba por tu mente? Pues sabes que creo que no se me hacía tan complicado, por así decir, porque yo me involucré mucho en la iglesia. Sí, cuando yo entré yo me involucré mucho. Así que yo en mi mente, en mi corazón traía lo que mi abuelo me había dicho. Tú pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar. Él no me habló de tiempos, no me dijo, vas a tardar tanto tiempo, o sea, no me habló de tiempo. Entonces, yo no sabía si había un límite de tiempo para que Dios contestara una oración. Entonces, en realidad, era como que tú estabas pidiendo con la seguridad de que Dios me lo iba a dar. Quién no sabe cuándo, pero pues Dios te lo iba a dar. Sí. Entonces, en ese tiempo, alguien de la iglesia, un hermano me dijo a mí, mira, Dios siempre contesta las oraciones, ¿sí? Siempre. A veces te las contesta rápido, que es lo que mencionabas. Sí. A veces te las contesta más tarde. A veces te dice, no te puedo dar eso porque eso no te va a ayudar. Entonces, tú dices, Dios no me contestó, pero Dios te contestó dándotelo porque sabe que es lo mejor para ti. Entonces, yo traía aparte eso en mi mente. Yo dije, bueno, igual y Dios ve que Él no es para mí. Pero pues yo seguía, yo dije, mientras Dios no me diga claro que Él no es para mí, pues yo puedo seguir pidiéndole. Así que, o sea, no era complicado. Sí. Y además, y diste en el clavo, ¿no? Pues es que tú pedías con la seguridad de que te lo iban a dar. Sí. O sea, por tu mente nunca pasó el hecho de que no. Y creo que en ese sentido, digo, ahorita pensando, a eso se refería un poco Jesús cuando dijo que el reino de los cielos, o para entrar en el reino de los cielos había que ser como niños, ¿no? Digo, porque yo inevitablemente, cuando pido algo en oración, hoy, que ya soy un poco más grande, sí pienso, ¿no? Digo, bueno, si de pronto Dios no me da esto, pues no pasa nada. Pero qué bonito sería orar con la seguridad de decir, no, es que Dios me lo va a dar. Claro. Porque Él me contesta, ¿no? Dios es así, definitivamente. Creo que sí tenemos un Dios en el que podemos estar plenamente seguros de que pues Él contesta nuestras oraciones. Y bueno, de pronto sí, si alguna oración no se contesta como queremos, creo que de pronto ahí es donde entra esto de ser conscientes de que tal vez puede que no estemos pidiendo algo que sea necesariamente bueno para nosotros, ¿no? Pero, tú aprendiste esto en relación a la oración descubriendo a quién iba a ser tu pareja, ¿no? Quien ahora es tu esposo. Hicieron una familia. ¿Cómo fue el asunto de enseñarles a tus hijos a orar? Porque pues, si era algo que ya tenías tú arraigado, algo que ya tú tenías como una convicción, me imagino que fue algo que también intentaste transmitirle a tus hijos, ¿no? Sí. De hecho, desde que nació Isaac, nuestro primer hijo, siempre se le estudió la Biblia, se le contaban las historias desde bebé. De hecho, desde que estaba en el vientre. Mi esposo le leía, oraba, aunque estaba él en el vientre, ¿no? Le cantábamos. Así que cuando él nace, o sea, seguimos con eso. Cuando él empieza ya, pues, a hablar, todo, nosotros le teníamos en la casa un espacio especial, donde él sabía que él podía ir ahí a arrodillarse y a pedirle a Dios todo lo que él quisiera, ¿sí? Entonces, desde chiquito, él sabía y él todos los días iba, él se arrodillaba y oraba, él pedía cosas, ¿verdad? Sí, porque así le enseñamos. Sí, claro. Entonces, siempre yo le decía, mi amor, todo lo que tú necesites,
todo tú se lo puedes pedir a Dios. No hay nada que tú no le puedas decir a Dios. Incluso él una vez me dijo, mamá, y si mi equipo de fútbol favorito pierde, ¿le puedo decir a Dios que perdió y que me siento triste? Sí, le dije, todo le puedes decir. Sí, soy. Así que, a veces. Todos, ¿verdad? Sí. Así que, o sea, fue una manera de empezarle a enseñar a él y después pues a sus hermanas también. Correcto. Ajá. Sí, y creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante porque, y lo digo desde una persona que también desde niño aprendió a orar, que le enseñaron a leer la Biblia. Y lo platicaba en un episodio hace poco con una amiga. Te da ventaja. O sea, al salir a la vida, pues te da herramientas con las que no todos cuentan, ¿no? Claro. Es una forma de enfrentar los problemas, de enfrentar las circunstancias, que a veces otros no tienen, y mientras otros a lo mejor rápido están estresados pensando qué hacer o cómo lo van a hacer, pues uno tiene la tranquilidad, por decirlo así, de mantener la calma un momento y decir, ok, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, ayúdame. Sí. Igual que los otros, ¿no? Igual preocupado, estresado, lo que sea, pero con la certeza de que no estás solo, ¿no? Con la certeza de que alguien te ayuda. Y me platicabas ahorita, de hace un momento antes de empezar, que justo con Isaac hay varios momentos, ¿no? En los que pudieron comprobar que Dios estaba escuchando. Sí. No sabías cuál contarnos, pero cuéntanos uno, porque me quedé yo muy intrigado con eso. Bueno, pues uno que ha sido muy relevante ya en la vida de nosotros también, ya, bueno, después de casados ya teníamos a Isaac y tuvimos a Saraí, nuestra segunda hija. Y pues decidimos irnos a la Universidad de Montemorelos, que es una universidad adventista. Está en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León, así es. Porque mi esposo pues tenía el deseo de estudiar para pastor, él sintió el llamado de Dios y pues decidimos, ¿no? Entonces cuando se casaron no era pastor todavía. No, mi esposo es ingeniero civil también, su primera profesión. Así que ya casados con nuestros 2 primeros hijos, decidimos irnos, aventurarnos, como dicen muchos, ¿no? Mira, te voy a interrumpir un momento, ahorita nos dices, me gusta que digas decidimos, nos aventuramos, porque sí, finalmente tenían que hacer, es decir, él era el que iba a estudiar, ¿no? Él era el que se iba a preparar para pastor, pero pues ya estaba casado y con 2 hijos, dijiste, ¿verdad? Con 2 hijos. Entonces decidieron juntos irse. Sí. ¿Y qué tal salió la aventura? Pues salió. Pues llegamos a Montemorelos y en realidad no sabíamos a ciencia cierta qué tan fuerte pudiera ser o a qué íbamos, ¿no? A qué nos íbamos a enfrentar. Sí. Sabíamos que pues una carrera universitaria pues cuesta, ¿no? Sí. En una universidad privada pues un poquito más. Pues sí. Así que pues nosotros estuvimos en Estados Unidos, vendimos lo que teníamos, carros, cosas, todo, para poder ir a la universidad, ¿sí? Para llegar allá. Entonces, según nosotros llegamos, pues, con suficiente dinero, ¿no? Sí. Sin saber que, pues, no era suficiente. Así que... Perdón, yo sé que a lo mejor va a ser complicado hacer este ejercicio, pero no, sin hablar de cantidades, por decir, si ocupaban un 100%, ¿como con cuánto llegaron cuando vendieron todo lo que tenían? Yo creo que un 3%. ¿3% dijiste? Sí, 3, 5 a lo mucho. ¡Wow! Ajá. Sí. Ok, sí era un reto bastante complicado. Así que hablando incluso de renta, de que llevábamos niños chiquitos, de que había que proveer, ¿no? Para todos, más aparte la carrera, la universidad. Sí. O sea, juntando todo eso. Así que, pues llegamos nosotros ahí y pues sí fue un poquito desafiante. Porque yo no podía trabajar, porque tenía a nuestros hijos chicos, sí. Sarita tenía 1 año, Isaac tenía 4 años, así que yo en un momento yo le dije a mi esposo, mira, yo voy, trabajo también, pero pues voy a ver quién nos cuida a los niños, ¿no? Y él me dijo, pues no, porque, o sea, ¿cómo te vas a ir a trabajar y vamos a pagar al final de cuentas para que cuiden a los niños? Va a salir. O sea, es lo mismo. Vas a trabajar para pagar quien te los cuide. Y pues igual, pues decidimos que yo me quedara en casa, entonces prácticamente todo cayó sobre él, por así decir. Sí, porque al final sí es una carga que se comparte, ¿no? Sí. Porque cuando uno está en una situación como esa,
creo que lo más frustrante es cuando uno quiere hacer algo y no puede, ¿no? Sí. Entonces también sí, siento sí. que de alguna manera esa carga, pues por supuesto que la tenías en el sentido de querer, digo, no es como que de pronto un día se levante alguien y diga, ay, tengo ganas de trabajar, ¿no? No, Ujú. trabajas porque tienes necesidad, ¿no? Claro. Entonces, y además creo que bueno, ahorita pensando, ¿no? Tratando de ponerme en esa situación, la frustración de decir, me deshice de todo pensando que no iba a estar tan complicado y resulta que es como iniciar de cero. Pues básicamente 3 o 5% es iniciar de cero, Sí, ¿no? sí. Y entonces ahí, pues su fe se vio probada, me imagino, ¿no? Con el escenario que me estás planteando. Sabes que yo siempre dije, cuando yo entré a la iglesia, con todo, yo siempre me jacté, por así decir, de, yo conozco a Dios, yo sé a qué Dios estoy sirviendo, lo conozco, me contesta, ¿no? Uh-huh. Pero yo me di cuenta realmente que no conocía a Dios como yo creía, ¿sí? Okay. Sí, yo te puedo decir que yo tuve una experiencia así bonita con Dios, donde yo realmente supe quién era Dios, fue ahí. Esos 4 años en Montemorelos. Fueron 4 de la carrera. Sí, de la carrera. O sea, fue donde yo dije, o sea, ahora sé quién es Dios. Ahora sí sé al Dios al que yo le sirvo. Y qué interesante que pues la Biblia misma lo expresa de esa manera, ¿no? En el contexto de la vida cristiana. Uh-huh. O sea, en el sentido de cómo vamos creciendo espiritualmente hablando, de eso se trata, ¿no? O sea, este es uno de los temas que más desarrolla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de cómo vamos de menos a más. En teoría así debería de ser, ¿no? En teoría así debería de ser. Entonces es muy normal que tú digas, yo pensaba que, es el título de un libro, ¿verdad? Yo pensaba que, pero ahora no, terminé de conocerlo. Uh-huh. Y creo que conforme va pasando el tiempo, a ver, no es que repitamos las mismas circunstancias, pero finalmente todo va haciendo que uno vaya creciendo. Por supuesto, si eso es lo que uno busca. Sí. Porque por otra parte también te puedes quedar en el mismo sitio todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, tú terminaste entonces de confirmar que Dios te escuchaba. ¿Cómo lo confirmaste? ¿Cómo fue? Cuéntanos, no sé, algún momento, alguna situación que te ayudó a estar segura de que el Dios que ya te había conseguido el novio que querías y te había dado el esposo que querías, ya te había dado la familia que a lo mejor no sé si sabías que querías, pero que al final, claro, que era lo que necesitabas. Sí. ¿Cómo terminó Dios de confirmarte que Él te estaba escuchando? Pues mira, como comentábamos hace rato, ¿no? Son muchas historias que yo creo que nos podríamos llevar toda la tarde aquí. Pero, bueno, cuando está uno allá en Montemorelos, generalmente a los estudiantes casados les llaman estudiambres, ¿sí? Por alguna razón, ¿verdad? Muy obvia. Se rió Henry porque dice que ahora a todos los estudiantes... Así les dicen. Les dicen... Creo que entonces entendemos el concepto, ¿no? Sí. Creo que sí todos lo van a entender. Entonces, pues, un casado más, ¿no? Así que... Bueno, y con hijos, ¿no? Y con hijos, exactamente. Entonces, sí habían días difíciles, muy difíciles, donde había comida, pero comían todos o solo comía uno o dos, ¿sí? Entonces era como que racionar la comida. Nunca nos quedamos sin comer, eso sí, había poquito, pero teníamos, ¿sí? Entonces, a veces sí era como que sacrificar un poquito, ¿no? De que, pues que coman los niños y que acabo yo ya me llené, cuando no era cierto, ¿verdad? Pero en una ocasión, así que es algo que yo creo que nos ha marcado como familia. Uh-huh. Claro, todavía no nacía nuestra tercera hija, sí, estábamos con Isaac y Sarai. Un día, como te mencionaba, Isaac desde chiquito, bueno, los 3 se les ha enseñado a orar, ¿no? Y a pedirle todo a Dios. Ese día yo estaba embarazada de Jocabet, de la más chiquita, ¿sí? Entonces, como muchos días no habíamos tenido mucha comida en la casa. Así que yo embarazada, tenía hambre, habíamos comido muy poquito y lo poquito que había, pues mi parte casi se la dividía a mis hijos, ¿no? Mi esposo sale porque él estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba, ahí mismo en la universidad, ¿sí? Sale mi esposo de trabajar y llega a la casa y nos dice, vamos a pasear, ahí hay un parquecito en la universidad, pues para sacar a los niños, ¿no? Para distraerlos. Ajá.
Y vamos nosotros justo frente a la entrada principal de la universidad. Ok. En ese tiempo había una panadería ahí. Así que en ese momento que nosotros pasamos, estaban horneando el pan. Uy, ¿sí? uy, uy. Y tú traías hambre. Todos traíamos hambre. ¿Todos? Todos traíamos hambre. Y así ya hasta que, me dio hambre nomás de pensar en el pan. Sí, en el olor a panecito recién horneado. Bueno. Así que íbamos pasando por ahí por la panadería y me acuerdo que Isaac le dijo a mi esposo, le dice, papá, ¿ya oliste? Qué rico huele. Y hasta le hizo, mira, huele a panecito, dijo. Y le dice, ¿me compras un pan? Y ya dice, perdón, era Saraí la que pidió el panecito, ¿sí? Okay. Y le decía a mi esposo, cómprame un pan, papi, nada más uno, por favor, le decía. Y pues nosotros, pues sin dinero, ¿sí? Con ganas de comprárselo, pero... Sí, y pues sí fue así como que, pues como padres, ¿no? Ese sentir de que tu hijo tiene hambre, te pide algo y no se lo puedes comprar, ¿sí? Así que, pues nosotros nos volteamos a ver nada más y pues se nos rodaban las lágrimas, ¿no? Entonces Isaac le dice a mi esposo, papi, un pan no, aunque sea un plátano, le dijo, mira, un platanito nada más, solo uno, no me compres más. No, pues más, o sea, sentíamos así muy feo. Ay, me imagino. Así que estábamos, pues en ese momento, así cuando mi esposo agarró a Isaac y le dijo, mijo, ¿tú confías en Dios? Y él le dijo, sí. Isaac tenía 4 años, pasadito de 4 años. Y le dice, sí sabes que tú le puedes pedir a Dios todo lo que tu papá de aquí de la tierra no te puede dar. Y le dijo él, sí. Y le dice, bueno, entonces dile a Dios, sí. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero un plátano, mi hermana quiere un pan, pero mi papá no tiene para comprarme. Entonces, dámelo, ¿sí? Pues yo en ese momento yo estaba escuchando, pero yo no podía parar de llorar, ¿sí? O sea, ahorita yo lo puedo contar, ya me tranquilizó más, pero... Y es bastante, ¿no? Porque escuchar la historia también... Sí, pero sí, bueno. Pero todavía hasta hace poco es algo que no podíamos contar, ¿no? Como familia, porque pues sí nos hacía llorar. Así que, pues, mi esposo le dijo eso a él, claro, mi esposo llorando. Isaac se quita de con mi esposo, te estoy hablando de que íbamos por la calle, por fuera de la universidad, ¿sí? Mi hijo se hinca ahí en la calle y se pone a orar. Entonces, yo cuando vi eso, o sea, yo dije, Señor, dale lo que te está pidiendo. Entonces fue algo así como que muy emotivo, ¿no? O sea, ver a nuestro hijo pidiendo por algo que se supone que nosotros debíamos de suplir, ¿sí? Entonces su hermanita, pues a un lado de él, viendo cómo él oraba y ella parada ahí, ¿no? Se para Isaac y se regresa con nosotros y le dice él a mi esposo, papá, no te preocupes, ya se lo pedí a Dios y Dios me lo va a dar. Pues más lloramos nosotros, o sea, nos pusimos ahí a llorar en la calle y él agarra a su hermanita y se van de la mano, se nos adelantan. A mi esposo en la universidad le decían Inge, ¿sí? Por ingeniero. Pues sí. Se acerca un compañero de él en eso y le empieza a gritar, Inge, espérese, no se vaya. Entonces nosotros nos paramos y le dice mi esposo, ¿qué pasó? Era un compañero de la Universidad de Teología, de la escuela. Y le dice, es que aquí le traigo un regalo. Entonces los niños oyeron regalo y se regresan corriendo. A ver. Y entonces dice mi esposo, ¿un regalo? Sí, le dice, alguien le manda algo. Entonces agarró una bolsa grande que traía de papel, ¿sí? De las que dan en las panaderías. Ok, ya sé cuáles. Las cafecitas, ¿no? Las cafecitas. No la da y le dice a mi esposo, ¿quién me lo mandó? Y le dijo él, un ángel. Le dijo, así déjelo, fue un ángel. Entonces él se va, el compañero de mi esposo. Cuando nosotros abrimos la bolsa, estaba llena de pan, ¿sí? Calientito. Entonces, fue así como que... Entonces, mi esposo se lo enseña a Isaac, le dice, mira, mijo. Entonces le dice, ¿ves, papá? Yo te dije que Dios me iba a contestar. Empiezan a comer pan los niños, claro que nosotros también, ¿verdad? Y yo embarazada, pues peor. Entonces, Isaac estaba comiéndose su pan y luego voltea con mi esposo y le dice, oye, papá,
Dios ya me dio el pan de mi hermanita y mi plátano. Entonces le Yo dice... también estaba pensando en el plátano. Entonces le dice a mi esposo, mi amor, si Dios te dio el pan de tu hermanita, te va a mandar tu plátano. Sí. Tú sigue confiando. Total, así seguimos, nos fuimos caminando, los niños bien contentos porque iban con Ya su habían comido pan, el su pan. hermanita feliz porque Dios le había mandado el pan que su hermanito le pidió. Ujú. Entonces, para esas horas ya medio empezaba a oscurecer y ya íbamos llegando a la casa. La casa tenía un springs, creo que se llama, la puerta de... O sea, está la puerta normal y, Ok. y afuera hay otra como de mallita para los el moscos. mosquitero. El le digo yo. mosquitero, Ok, ok, ese ok. mero. Entonces íbamos llegando nosotros Ajá. y los niños iban adelante. Cuando Isaac le dice a mi esposo, oye papá, ahí en la puerta hay algo colgado. Y mi esposo le dijo, córrele mijo, son tus plátanos. Y yo le dije, mi amor, no le digas eso. Me Sí, dijo, sí me lo imagino diciendo algo así. sí, muy de él, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, no le digas eso. Me dijo, ¿por qué no? O sea, si Dios ya le dio el pan, o sea, ¿por qué no? Y yo todavía dije, ¿y si no? O sea, ¿qué va a pasar, no? No, pues sí, eran como unos 10 kilos de plátano que estaban ahí. Estaba la bolsa. Ajá, Wow. era mucho plátano. Que hasta la fecha, pues, no supimos a quién Dios usó, ¿verdad? Para Claro. dejarlo. Así que eso, pues, a Isaac y a Saraí fue como que, o sea, Dios nos contesta. Dios Sí. nos da lo que le pedimos. Y yo creo que, hablando específicamente de ti, digo, yo no tengo el privilegio todavía de ser papá, pero creo que una cosa es cuando uno de manera personal, ¿no? Dice, bueno, Dios me está escuchando. Uh-huh. Pero creo que en una historia como la que nos acabas de contar, en la que dices tú, ¿no? Y me lo alcances a transmitir, aunque no conozco la sensación de decir, es algo que yo debería de darles, pero no podía darles. Uh-huh. Y decir, bueno, Señor, dáselo porque te lo está pidiendo bien confiado y no quiero que después no... O sea, creo que ahí es terminar o confirmar, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otro ángulo, creo que más fuerte todavía, no sé, la impresión que me da, pues que Dios realmente sí nos escucha, ¿no? Y qué bonito además que como dices, ¿no? Es una historia que pueden contar como familia, Uh-huh. ¿no? O sea, que juntos, que la vivieron juntos, pues. O sea, los 4 en ese entonces, Sí. no le tocó a Jocabet, ni modo, ¿verdad? Estaba en la Pero- panza. pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que como familia pudieron confirmar en ese momento que Dios existe. Y creo que eso termina de marcar pues a los niños, ¿no? Digo, si a los Claro, adultos sí. nos marca, me imagino que cuando uno como niño crece con esa idea, pues desarrollas esa fe, ¿no? De decir, en Ujú. momentos complicados, ponerlo en las manos de Dios. Y me decías entonces, aunque no las vamos a... No vamos a poder escucharlas todas, ya nos vamos a esperar al libro, ¿verdad? Pero me decías que esos 4 años estuvieron llenos de historias como esas, ¿no? Sí. En Muchas. las que Dios aparecía, como decíamos hace un rato, ¿no? Oraciones que se contestan 4 años y medio después. Bueno, oraciones que se contestan Al instante. en el momento, ¿no? Claro. Y no deja una de ser más sorprendente que la otra. Finalmente creo que ambas tienen su lugar y terminan igual, confirmando que Dios nos escucha, ¿no? Uh-huh. Que Dios nos escucha. Y bueno, el tiempo avanzó, ¿verdad? Isaac creció, también Saraí, nació Jocabet. Tony ya no era Tony, ya era el pastor. El pastor El Marco. pastor Tony. El pastor Marco, mejor conocido. Y me platicabas de otro momento significativo, ¿no? En el que Sí. como mamá tuviste que vivir el hecho de que, pues, confirmar, ¿no? Si Dios estaba escuchando, ¿no? Sí, cuando, pues como dices, ¿no? Ya había pasado el tiempo, ya nosotros vivíamos aquí en Ciudad Juárez, aquí estábamos. Mi esposo iba a ir a hacer una maestría justo a Montemorelos, Ok. otra vez. Ya en otro contexto Regresábamos. diferente, ¿no? Ah, sí, ya. Y justo antes de irnos el primer verano a la maestría, nos dimos cuenta que, bueno, Isaac y Saraí han usado lentes casi desde chicos. Pero en ese tiempo justo a Isaac le tocaba cambio de lentes, Ok. ¿sí?
Lo revisan todo, entonces la muchacha que lo revisa nos dice, ¿saben qué? Yo le veo algo raro a Isaac, como una manchita, nos dijo, en su ojo. Entonces dijo, yo les recomiendo que lo lleven con un especialista, ¿sí? Entonces pues ya mi esposo le dijo, o sea, pero ¿tú qué crees que puede hacer, no? Esa manchita. Dijo, pues hay una enfermedad que se llama queratocono, ¿sí? Pero no estoy segura, dijo ella, que pueda hacer algo así. Dijo, pero vayan a que lo revisan. Y lo malo es que eso ya hace que la mente empiece a... Claro, sí. Y nosotros en realidad, bueno, yo en lo personal nunca había escuchado que existía una enfermedad así. Yo tampoco. No sabía ni qué era, ni mucho menos. Estamos hablando de como un mes antes de que tuviera mi esposo que ir a la maestría, ¿sí? Así que empezamos a ir con el especialista, a que le hicieran estudios y estudio tras estudio. ¿Esto aquí en Ciudad Juárez? Esto fue aquí en Ciudad Juárez, ajá. Entonces, pues sí, nos confirmaron que él tenía queratocono. El queratocono es donde la córnea empieza a crecer en cono, ¿sí? Empieza a crecer, se empieza a estirar y por lo tanto van perdiendo la vista. Entonces nosotros no nos habíamos percatado de que Isaac no veía mucho. ¿Sí? Y él no decía tampoco. No, porque como él así había estado, él dice, pues yo pensaba que era normal. Así pasa, ¿no? Cuando vas perdiendo un poco la vista, así. Sí. Digo, bueno. Sí. Así que, pues sí, nos habían dicho, saben que va a necesitar que le pongan un anillo para que la córnea deje de crecer. O sea, fueron muchas opciones, ¿no? Pero pues allá en Montemorelos, pues está el hospital de la Iglesia Adventista también, donde está oftalmología. Y nos dijeron, pues ya que ustedes van para allá en el verano, ¿por qué no mandan todos los estudios y tengan otra opinión? Así que eso hicimos. Mi esposo manda todo y ya nos dijeron, ¿saben qué? O sea, si lo pueden traer ya, o sea, lo más pronto posible, pues qué mejor. Y pues sí fue así como que, o sea, porque lo más pronto posible. ¿Por qué tan urgente, no? Sí, así que pues ya nos fuimos todos para allá, lo llevamos a consulta, todo, lo checa la doctora y ya fue que nos dijo, ¿saben qué? Sí, miren, él tiene pues queratocono, como les dijeron, sí es así, pero él necesita un trasplante de córnea. Entonces, yo no sabía, o sea, exactamente qué era un trasplante de córnea, ¿sí? Y pues nos quedamos todos en shock. Sí, además, es que suena muy... Digo, yo no sé exactamente qué es, ¿no? Pero suena algo muy complicado, muy ¿no? aparatoso, ¿no? Desde la expresión de trasplante, pues ya uno dice, eso es complicado, ¿no? Es peligroso incluso. Claro. Yo sinceramente, yo me imaginaba que le iban a cambiar el ojo. O sea, así. Entonces, nadie nos había explicado nada. No sabíamos qué era en realidad todo. Así que, pues, fue muy duro para todos, o sea, tanto para nosotros como padres, como para Isaac, para sus hermanas también. ¿Cuántos años tenía Isaac en ese momento? Estamos hablando que él tendría unos 16, 16, como 16 años. Sí, bueno, ya era consciente de lo que estaba pasando y era algo... Digo, sería difícil en cualquier momento, pero ya creo que entre más niños, pues tal vez no terminan de entender el impacto, ¿no? Pero a esa edad ya, por supuesto que sabe lo que es. Sí. Así que él siempre le ha gustado mucho jugar fútbol. Sí. Y a él le habían dicho, pues, o sea, con un trasplante o algo, tú no vas a poder jugar fútbol porque un golpe, pues, es peligroso. O sea, fueron muchas cosas que para él iba a cambiar la vida. Sí, un impacto grande. Entonces, pues, uno como padre, pues, sufre mucho, ¿no? El hecho de saber que tu hijo le puede cambiar la vida a algo. Y claro que, pues, llorábamos y orábamos, ¿sí? Y ¿Qué decían en las oraciones? ¿Qué era lo que le pedían a Dios? Pues que Dios nos ayudara más que nada a entender qué es lo que seguía y poderlo ayudar a él. Y que pues si él necesitaba ese trasplante, pues que Dios acomodara todo, ¿sí? Porque nosotros no teníamos ni la más mínima idea de nada. Así que cuando ya lo consultan, ahí ya nos mandan al área de donde tienes que anotarte para como por así decir, para hacer fila, ¿no? Como lista de espera. Lista de espera, sí, gracias. Okay. Sí, entonces nos dijeron, puede tardar alrededor de 3 años, 2 años, 4 años, como un mes, ¿sí? Entonces,
yo le pregunté a la enfermera, le dije, ¿y de qué se trata pues la espera? O sea, ¿qué tiene que ver que sea menos o sea más? Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿En qué consiste? Y ella me dijo, mira, tristemente depende de que alguien de la edad, dentro del rango de la edad de él muera, ¿sí? Para que pueda donarle la córnea. Así que eso me dejó a mí peor, porque yo dije, Señor, yo no voy a orar más. O sea, sí, no. Sí, te entiendo. No, yo dije, o sea, eso no cabía en mi cabeza. Yo le decía... Sí, ¿cómo vas a orar para que alguien muera, no? Exacto. Yo le decía a mi esposo, a mí esto me deja peor. Yo no voy a pedirle a Dios que muera a alguien, que le quite a alguien, a una mujer, a un padre que le quite a su hijo, para que el mío pueda ver. O sea, no me cabía eso a mí en la cabeza. Wow, es todo un dilema, ¿no? Sí. Yo decía, dilema. Señor, ¿cómo te voy a pedir? O sea, no puedo pedirte darle a mi hijo una córnea porque te estoy pidiendo, que alguien muera para que él la tenga. Y que al final sí lo quieres hacer. O sea, sí. No que no quieres que muera, no. Quieres que tu hijo tenga la córnea. Exactamente, ¿no? Sí. Pero pues se volvió bien complicado eso, porque aparte nos habían dicho, si Isaac no tiene su trasplante pronto, a él su córnea le va a reventar y va a quedar ciego de por vida, ¿sí? Entonces, o sea, fue algo muy difícil, muy, muy difícil. Mis 3 hijos son muy unidos, los 3 son hermanos y son muy, muy amigos. Entonces sufrieron juntos también sus hermanas, todo, pues todos, ¿no? Como familia. Claro. Entonces yo les decía, no podemos seguir pidiéndole a Dios que nos dé una córnea. Yo les decía, ¿cómo se la vamos a pedir? No, o sea, no. Yo dejé de pedirle a Dios, ¿sí? Dejé de pedirle a Dios una córnea para mi hijo. Así que una enfermera llegó y nos dijo, ¿saben qué? Hay un doctor en Monterrey que él es el mejor en trasplantes de córnea. Dijo, vayan con él. Vayan, no te anotes aquí en la lista de espera. Me dijo, ve con él. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿qué hacemos? Me dijo, pues vamos. Pues sí. Y fuimos, el doctor checó a Isaac, le sacó más estudios, todo. Entonces él dijo, ¿saben qué? Él necesita ser operado, o sea, ya, ¿sí? Necesita el trasplante, pues pronto. Y igual nos dijo, se le puede reventar la córnea, él la traía muy delgadita, él ya casi no veía, ¿sí? Así que, pues le preguntamos si había que anotarse igual para esperar y el doctor ya nos dijo que pues no, con él no era así porque él tenía contacto con un banco de órganos en Canadá. Dijo, entonces aquí solamente es pues hacer el pago. Nada más. Y es lo más complicado, ¿no? Hacer el pago y esperar una semana, a lo mucho semana y media, para que llegue la córnea y hacer la operación. Entonces dijimos, pues bueno, esta es mejor noticia, ¿no? Sí. Que lo otro, y pues gracias a Dios pudimos tener pues el dinero para que se hiciera la operación. ¿Y cómo fue el asunto de, bueno, tardó una semana, pero la operación me imagino que ustedes también estaban pues a la expectativa, ¿no? Nerviosos, esperando que las cosas salieran bien. Sí, porque igual ahí el doctor nos dijo que hay, o sea, son 2 tipos de operaciones, ¿sí? Una, quitar la córnea completa, que la córnea se divide en 3 capas. Entonces, es quitarla completa, poner la córnea nueva, pero ahí el problema es que cuando se hace, al quitar la córnea completa, puede rechazar la nueva, el cuerpo, ¿sí? Puede haber más problemas y es más complicado. Entonces, el doctor nos dijo, la otra es quitar solo la primera capa, ¿sí? Que esa es la capa mala, es la que está creciendo. Entonces, quitas la primera capa, pones la otra y no hay riesgo de rechazo, porque la que está abajo es la de él. Sí. Entonces, él es el único doctor que hace esa cirugía, ¿sí? Por eso nos mandaron ahí. Ahora, tengo curiosidad, porque yo tampoco sé cómo se hace un trasplante de córnea. Es decir, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿que le abren en algún lugar? Haz de cuenta que como nos explicó el doctor, la córnea son 3 capas y son como gelatina. Pero están dentro del ojo.
por encima. Ok. Algo así nos dijo. Entonces le quita la primera capita. Como si o sea, le fuera a no le raspar. abre Bueno, nada yo acá. me imagino, ¿no? Como Algo si le fuera a dar así. un raspadito y Sí. ponerle otra cosa. Ajá, sí, le quita la primera capita y pone la otra. Entonces el doctor nos decía, es muy complicado, ¿por qué? Porque haga de cuenta que va a cortar una gelatina y tiene que hacer un corte perfecto, totalmente perfecto, ¿sí? Para poder poner la otra. Dijo, ahora, ¿qué pasa? Que si por algo se hace el corte mal, no pasa nada, quitamos toda la córnea y se pone la otra. Y a ver si... Ajá, y a ver si pega, no la rechaza. exactamente. Así que pues estábamos nosotros en ese tiempo en que estaba mi esposo en la maestría, estábamos rentando dentro de los dormitorios de la universidad, ¿sí? Que la universidad renta para los estudiantes de maestría. Sí, porque normalmente son en el verano, ¿no? Sí. Y no hay alumnos regulares, no hay alumnos, entonces hay más espacios. Bueno. Claro. Así que en el dormitorio había muchos pastores que estaban haciendo su maestría también. Sí. Se enteraron de toda la situación, nos vieron llorar muchas veces, lloraron con nosotros. Así que nos hablan ya para darnos la fecha. El doctor nos habla y nos dice, ¿saben que ya llegó la córnea? Los espero mañana a las 5 de la mañana. Y fue así como que, no, o sea, ni chance de preparar bien a nuestro hijo, algo. Y los pastores dijeron, ¿saben qué? Vamos a orar por él. Sí, vamos a orar. Les platicamos que eran 2 tipos de cirugía y pues se iba a intentar por la primera primero. Y dijeron ellos, no pasa nada, Dios lleva el control de todo y Dios va a permitir que sea la mejor para él. Oraron por él, todo. O sea, fue algo muy bonito, ¿sí? Así que otro día ya él pues más tranquilo, nosotros hasta cierto punto también. Sí. Lo llevamos todo y la enfermera que nos había recomendado con él, pidió, aunque ella no trabaja con ese doctor, ella pidió ir y ver si la dejaba entrar a la cirugía. Y el doctor accedió, gracias a Dios. Entonces era como que un poquito más de tranquilidad porque dijimos, bueno, ella está ahí, nos va a decir qué pasa, todo. Sí, pues entonces, era una cara conocida, ¿no? Claro, sí. Entonces ella nos dijo, ¿saben qué? Oren, voy a entrar con el doctor, pónganse a orar y que sea lo que Dios quiera. Nosotros estuvimos orando, la cirugía no duró mucho, yo creo que un poquito menos de 1 hora. Ajá. Y cuando sale la enfermera y ya nos dice, Dios definitivamente guió las manos del doctor. O sea, se pudo hacer la primera cirugía, solo se le quitó una capa y fue una cirugía limpia, bonita. Yo no sé cómo puede hacer eso, ¿verdad? Pero Pero son adjetivos que tranquilizaban, ¿no? Exactamente. Así que nos dijo, siéntanse contentos, Dios contestó la oración y su hijo va a estar bien. Así que pues no, fue una noticia bonita. Y pues sí, o sea, la recuperación de la cirugía fue muy difícil, muy, muy difícil para él. Precisamente, pues te comentaba que él pues jugaba mucho fútbol, ¿no? Ahorita ya juega. Sí, ya. Era lo que te iba a decir. Sí. Ya juega, ¿no? Pero no quise spoilear, ¿no? No quise spoilear. No, sí. Pero fue porque él tuvo ese tipo de cirugía. Si hubiera sido la completa, nos habían dicho que ya no iba a poder él. Sí, tiene que disminuir cualquier actividad de riesgo, ¿no? Ajá, sí, ni entrar a alberca, ni a playa, o sea, nada. Sí. Pero con esta, gracias a Dios, sí, o sea, ya lleva su vida normal. Ajá. Pero pues la recuperación fue un poquito difícil, nada de sol, nada de polvo, nada de agacharse, de cargar, o sea, nada. No, Juárez, nada de polvo. Ajá, complicado. Sí. Entonces, pobrecito, pues encerrado. Pero gracias a Dios ahora. Pero gracias a Dios ya, y ya tiene 22 años, ahorita ya está por terminar su carrera y Dios lo ha guiado de una manera muy bonita. Creo que, Pati, si me permites, creo que hay un asunto también aquí que me gustaría mencionar, porque creo que todas las mamás se sienten identificadas, ¿no? Cuando, me imagino que al escucharte hablar. Pero de pronto, por si a alguien no le termina de quedar suficientemente claro el asunto, sí quiero decirlo así contundentemente, ¿no? Creo que una mamá debería estar o no debería cansarse nunca de estar orando por sus hijos, ¿no? Digo, yo sé que en tu caso lo que nos has platicado son momentos específicos, pero también me queda claro que es algo que estás constantemente haciendo, ¿no? Orando por tus hijos. Sí. Y yo creo que, a ver, hoy nos hablaste de un trasplante de córnea, nos hablaste
del pan, ¿no? Y el plátano, que no podían dárselos aunque querían. Y yo creo que puede haber alguna mamá o algún papá que esté escuchando esto y que pudiera, no sé si estar pasando por lo mismo, pero sentir lo mismo, ¿no? Ujú. De quererle dar algo a sus hijos que no les puede dar, o bien querer ayudar a sus hijos con cosas que él no puede ayudar, ¿no? Ujú. Porque si tú pudieras hacer el trasplante con ellos, sé que tú lo hacías inmediatamente, ¿no? Pero hay cosas que no podemos hacer, por Sí. más que quisiéramos hacerlas. Y a eso me refiero específicamente. De pronto, si hubiese alguna mamá, algún papá que está escuchando esto y que conecta con esa sensación de querer y no poder, pues el mejor aliado que tenemos es Dios, ¿no? Sí, O sea, en definitivamente. ese asunto, en ese sentido, perdón, creo que acudir a Dios, solicitar de su ayuda, pedir que Él intervenga, a veces incluso aunque nosotros podamos hacer algunas cosas, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Ir a Dios. Y con tu historia creo que es algo muy interesante de resaltar, ¿no? Lo que nos has platicado. Por eso yo le diría a las mamás, oren por sus hijos, no dejen de orar por sus hijos, pídanle a Dios, porque Él nos escucha. Así ¿verdad? es. Efectivamente, Él nos escucha. Y pues, Pati, nos estamos acercando al final. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes de despedirnos, me gustaría, si quisieras darle un mensaje, un último mensaje, un minuto a la gente que nos está viendo, escuchando, pues por favor, tómate tu minuto y adelante. Claro que sí. Pues lo único que pudiera yo decirles es, como decías, Sí. no se cansen de orar. Dios siempre, siempre nos va a contestar, siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros. No hay nada que Dios no nos pueda dar que no sea lo que nosotros necesitamos. Quizá a lo mejor tenemos años pidiendo por alguna cosa y sentimos que Dios no nos contesta, pero el no tener la respuesta en ese momento es una respuesta de Dios, porque Dios sabe que en ese momento no es lo que se necesita y Él sabe el por qué. Entonces, siempre tener esa seguridad de que Dios está ahí, que Dios nos va guiando y que aunque parezca que no está con nosotros, es cuando más está. Ahí no nos cansemos de orar y sobre todo de confiar plenamente que Dios es el que guía nuestras vidas. Así es, definitivamente estoy completamente de acuerdo. Gracias, Pati, una vez más por tomarte el tiempo, compartir con nosotros pues estas historias que creo que van a ser de bendición para todos los que se den el tiempo de escucharla, ¿no? Y gracias también a ustedes que se tomaron el tiempo, que llegaron hasta este momento del episodio. Recuerden suscribirse al canal. De pronto ahí las estadísticas de YouTube nos enseñan que algunos ven el capítulo, no están suscritos, pues suscríbanse. Si ya lo están viendo, pues más píquenle ahí suscribir, denle like al video también, o en Spotify o en podcast, donde sea que lo estén siguiendo, por ahí suscríbanse al canal y ayúdenos compartiendo también el episodio para que le pueda llegar a otras personas, porque creo de verdad, y sé que varios de ustedes están de acuerdo conmigo, va a ser de mucha bendición para alguien. Así que ayúdenos compartiendo. Y bueno, recuerden que la única forma de confirmar que Dios nos escucha es llevando nuestros problemas, es poniendo nuestras situaciones delante de Él y dándole la oportunidad de que Él actúe. Así que nos vemos en la siguiente. Esto es Juan, Él nos oye. Dios les bendiga.